Nosotros somos estudiantes del Instituto Tecnológico de Chetumal y en los siguientes minutos abordaremos un tema de gran relevancia económica y fiscal, denominada el impacto del impuesto mínimo global en la economía mexicana. Nuestro equipo está conformado por dos integrantes, Joel Estrada Canul y un servidor, Jorge Andrés Cortés Aguilar. El impuesto mínimo global es una iniciativa creada por la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Los temas que trataremos a continuación son antecedentes del impuesto mínimo global, qué es el impuesto mínimo global, el impacto que éste tiene en la economía mexicana, así como una serie de ejemplos que facilitarán la comprensión de dicho tema. ¿Qué es el impuesto mínimo global? Comencemos por entender qué es el impuesto mínimo global. El impuesto mínimo global, o IMG, es una iniciativa creada por la OCDE a nivel internacional para abordar la evasión fiscal y garantizar que las grandes corporaciones paguen una parte justa de impuestos en cada país en el que operan. El convenio afectará a unos 125 millones de dólares en beneficios para cerca de un centenar de las multinacionales más grandes y con mayores utilidades del mundo. Impacto económico. Los gobiernos han enfrentado durante mucho tiempo el desafío de gravar a las empresas multinacionales que operan en muchos países. Ese desafío aumentó con el auge de grandes corporaciones tecnológicas como Amazon y Facebook. Hasta ahora, las empresas pueden establecer sucursales en países con tasas impositivas corporativas relativamente bajas y declarar sus ganancias ahí. Eso significa que solo pagan la tasa de impuestos local, incluso si las ganancias provienen principalmente de las ventas realizadas en otros lugares. Con la implementación de este acuerdo, la tasa impositiva mínima global limita la carrera a la baja en la que los países pueden competir unos con otros con tasas impositivas bajas. Impuesto mínimo global en México. Hablando de México, el nuevo tributo podría ser beneficioso para nuestro país, ya que México es un mercado muy grande y un elevado porcentaje de sus habitantes consume productos o servicios de estas empresas, que hasta ahora estarían operando en paraísos fiscales. Por lo tanto, si esas compañías estuvieran sujetas a pagar el impuesto mínimo global, el beneficio concreto se traduciría en una mayor recaudación fiscal. Se considera que la competencia fiscal entre países suscitada por ofrecer impuestos más bajos a las empresas multinacionales es positiva. Si nuestra empresa paga solo el 10% de impuestos en otro país, ahora debemos pagar el 5% adicional en México. Esto impactará en nuestra estrategia de negocios global. Es factible que la tasa mínima global quede en 15%, con lo que se estima obtener una bolsa de más de 500,000 millones de dólares. Para México serían cuando menos 30,000 millones de pesos. Ejemplo, el 20 de diciembre de 2021, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocida como OCDE, dio a conocer las reglas del modelo GLOBE, que son la renta tributable calculada, siendo este el paso más reciente en el camino hacia la introducción del nuevo régimen del impuesto mínimo global, que tiene como objeto limitar y regular la competencia tributaria entre jurisdicciones y combatir la erosión de las bases gravables por parte de las empresas multinacionales. Una parte central del régimen GLOBE son las reglas para el cálculo de la tasa efectiva y el impuesto adicional por medio de una metodología de 9 pasos. El punto de partida es determinar la tasa efectiva, la cual se calculará considerando la suma total de los impuestos cubiertos de cada empresa en cada país, dividida entre el total de la base neta de GLOBE obtenida en un ejercicio fiscal. El siguiente ejemplo explica los 9 pasos para la determinación del gravamen. Número 1. La base del GLOBE, utilidad o pérdida, se tomará como base
En principio, la información financiera de cada entidad constituyente utilizada en la preparación de los estados financieros consolidados. Por ejemplo, si fuera utilidad de 100.000, agregaremos los impuestos cubiertos. Los impuestos cubiertos se determinarán tomando como punto de partida el impuesto corriente devengado determinado en el estado de resultados. Se realizará una conciliación entre los conceptos que tienen un tratamiento fiscal y contable distinto. Si los impuestos cubiertos son de 30.000, calcularemos una tasa efectiva de impuestos cubiertos y la tasa efectiva, y el cálculo de la tasa efectiva sería 30 entre 300 igual al 10%. Lo siguiente es verificar si se califica como alta o baja imposición según jurisdicción. Se califica como baja imposición dada que el 10% es inferior al 15% y se tiene que calcular el porcentaje del impuesto adicional, que debe ser de un excedente de 5%. El cálculo de la exclusión de la sustancia consiste en un margen de utilidad que se calcula sobre ciertos gastos de nómina, margen del 10%, y de bienes tangibles, margen del 8%, que se disminuirán hasta un 5% durante un periodo de transición. La nómina, si fueran 50.000, con exclusión del 10%, 5.000. Bienes tangibles, 80.000, exclusión del 8% son 6.400 y el total son 11.400. La determinación de utilidad en exceso, si la utilidad fue de 100.000 menos el 11.400, da un total de 88.600. La determinación del impuesto adicional es los 88.600. La determinación del impuesto adicional son los 88.600 por el 5%, que da un resultado de 4.430. Y la asignación del impuesto adicional son 30.000 más 4.430 igual a 34.430. En resumen, el impuesto mínimo global es un cambio importante en la forma en que las empresas multinacionales operan en México. También se abre una interrogante. ¿Qué estrategias aplicarán ahora los paraísos fiscales para afrontar este nuevo escenario? Aunque los gobiernos acuerden una tasa mínima, es cierto que podrían crear otros incentivos para atraer a las empresas. Agradezco su atención. En conclusión, a pesar de que el impuesto mínimo global hoy por hoy no es un hecho, ya podría considerarse una realidad, ya que en el 2024 entrará en vigor, lo que ocasionará un alto impacto en la economía mexicana. A primeras, se considera que esto va a ser beneficioso, ya que se eliminarían algunas prácticas fiscales malas, así como la evasión de impuestos a través de paraísos fiscales. Si bien podríamos decir que va a ser algo beneficioso, no lo podríamos considerar hasta una vez se aplique en el 2024. Es ahí cuando realmente conoceríamos si el beneficio que tendrá en la economía mexicana sea malo o sea bueno. Agradezco su atención y participación en esta presentación. El impuesto mínimo global es un tema en constante evolución y su impacto en México seguirá siendo un tema importante en los próximos años.